En hablar de esto, de cómo Cristo debe crecer en nosotros y pues especialmente la semana pasada con lo que hablamos acerca de que se note que Cristo crece en mí por mi obediencia hacia Él. Y pues hoy quiero comenzar con que ya es algo que es una flecha lanzada que va a costar mucho recuperarlo, ¿cierto? Cuando la otra persona pierde credibilidad en nosotros, por lo que sea. No lo pongas solo en pareja, ¿ok? Pero, por ejemplo, tú de hijo, ¿cierto? ¿Qué tanto tú creciendo en tu hogar o qué tanto tú estando en tu hogar, sentimiento de, "Ay, eso me pasa por bocón, eso me pasa por haber dicho esto, eso me pasa", y no hay una verdadera reflexión en cuanto a esto? Entonces, creo que esto nos lleva a entender que lo que hemos hecho este mes es lo que estuvimos cantando hoy, ¿cierto? Más de Cristo, menos de mí. Y de lo que se trata es del momento en que yo nazco de nuevo en Jesús. Mi vida debe crecer en santidad. Entonces recuerda, santidad no es santurronería, ¿ok? No es una posición que tú tomas, no es vestirse de cierta forma. Y ojalá que hayan recordado esto anoche en sus grupos. Y lo que vimos es, cuando uno vive reduciendo la cruz con remordimiento, uno vive primero en apariencia, ¿cierto? Y esto no tiene edad, ¿ok? No, por favor, no te confundas, no creas así. Los jóvenes son aparentos, no. Puedes ser un adulto de toda la edad que quieras, 70, 80, 90. Ahí hay gente, hay situaciones en las que tú quieres aparentar. Eso es innato a nosotros como seres humanos. Y lo leímos en el rey Saúl, cómo realmente quería aparentar que estaba bien con Dios ante el pueblo. Y pues obviamente lo que nos dimos cuenta también es que reducimos el efecto de la cruz de Jesús en nosotros cuando pensamos en hacer las cosas solo por cumplir. Y aquí es donde tú tienes que entender qué tanto de lo que te falta crecer en conocer a Dios, crecer en rendir tu vida, crecer en saber que eso que justificas realmente es un pecado, como Dios lo ve, es por el hecho de cumplir. Y tú, si no prestas atención, terminas viviendo una vida cristiana de apariencias solo por cumplir, ¿no? Solo como por hay que, deja, no hay problema, hay que hacerlo listo, pero se nota que realmente falta el corazón de lo que hay que hacer. Y pues lo que vimos en el rey Saúl es que en él específicamente, Dios lo que le dice cuando él desobedece es, y le muestra y le dice, mira, para Dios es más importante tu obediencia como forma de adoración para Dios. No hacer las cosas solamente por cumplir. Y yo creo que ese es el principio para todos nosotros, es entender, se va a notar en ti cuando tú realmente estás rindiendo tu vida a Dios y haces las cosas por obediencia, por adoración. Cuando las haces solo por cumplir, esto se te vuelve una carga. Y tú lo empiezas a, ay, otra vez, y hay que llegar, y hay que estar, y otra, y hay que, y tú empiezas a manifestar esa jartera de otra vez, otra vez, otra vez. Y pues tiene que ver mucho con realmente entender esto del remordimiento. Y lo vimos en el rey Saúl, vimos cómo realmente él lo que le interesaba, porque era una persona que quería aparentar y quería hacer las cosas por cumplir, no muestra un verdadero arrepentimiento. Entonces yo quiero mencionar hoy cómo manifestamos nosotros el remordimiento cuando realmente no estamos arrepentidos por nuestro pecado. Y sucede en todas nuestras cizaetas, ¿no? O sea, el que se pudre y trata mal y dice groserías y es que ustedes nunca, es que ustedes siempre, es que ta. Y uno queda ahí, dice, es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente era por broma. Y esto habla de falta de carácter. Y pues estas cosas que voy a mencionar en el remordimiento, pues tienen que ver con el hecho de uno no, por ejemplo, la siguiente y es
Y en muchas de estas yo debo reconocer, soy el primero que me pongo en la fila de decir, uy, esto a mí esta semana preparando esto, yo decía, "Oh". Porque a veces uno dice, por su temperamento, por mi temperamento, yo le he dicho esto a personas, yo le he dicho, pues yo estoy siendo honesto, tú eres así. Tú de pronto en una conversación le dices, mira, en serio, quiero ser sincero, quiero ser honesto. El problema es que a veces uno, lo que el mensaje que le está diciendo a la otra persona es, no es mi culpa que no soportes la verdad. ¿Sí te das cuenta? Está bien, yo creo que no se trata de esconder. La cuestión es, ¿cómo estoy haciendo sentir yo a la otra persona cuando me está diciendo a mí que realmente mi actitud no fue para construir y para edificar? El siguiente me dice que yo lo he visto ahora más de moda, ¿cierto? Ya la fácil es para muchos, es decir, yo creo que tú malentendiste lo que yo dije. Y lo vemos reflejado en los que nos gobiernan, ¿cierto? O sea, escriben literalmente, salen a decir, fui mal interpretado, esto no era lo que yo quería decir. Sacaron de contexto y uno dice, pero más claro que eso. Y resulta que si tú no prestas atención en tus relaciones, tú con esto lo que haces cuando le dices a la persona, me malentendiste, no solamente le estás echando la culpa a la otra persona, pero también es uno justificarse de, yo no soy tan malo como tú me quieres hacer ver, yo no soy así, ¿sí? Y esto es algo que realmente debemos considerar, porque hace parte de remordimiento, hace parte de simplemente querer arreglar las cosas de una forma superficial, pero no ir realmente al fondo a arreglar las cosas. El siguiente, yo me he encontrado con muchas personas que me dicen, Álvaro, pero es que yo soy un ser humano, yo cometo errores. ¿Sabes? Eso, ¿qué quiere decirle uno a la otra persona cuando le dice, pues yo soy un ser humano, yo cometo errores? Pues básicamente es, yo no sé de ti, pero todos nos equivocamos. Don perfecto. Ahí ahí es una cuestión donde lo que uno está tratando es de defenderse de tan... Y yo creo que el peor de todos, de la forma cuando a veces todo esto parece que queremos ir a arreglar las cosas con la otra persona, se supone que estamos viniendo a ofrecer perdón, acuérdate, no es pedir perdón. Todos hemos crecido con la idea de que uno pide perdón, yo debo ir ofreciendo a la otra persona que me extienda perdón. Y por eso vengo a pedir perdón. ¿Ves la actitud? Porque cuando yo vengo a pedir perdón, yo estoy exigiéndote a ti. No te aguantas una broma, me malentendiste, qué pena que no aguantes la verdad, soy un ser humano. Y el último, fue sin intención. ¿Qué queremos decir uno cuando fue sin intención? ¿No te parece una excusa demasiado pobre para querer arreglar las cosas? Y yo hace poco, y le he tenido que decir a muchas personas, mira, tomemos lo último que estudiamos el mes pasado, el libro de Santiago. Él escribe ahí y dice ahí, cuán grande fue, cuán grande incendio genera la lengua con un pequeño comentario. ¿Y cuál es la excusa? Es que no fue mi intención. Yo no quería hacerlo. Tú me malentendiste. No te aguantas una broma. Eh, yo fui sin... ¿Ves? Todo esto es una forma, por ejemplo, en este fui sin intención, la peor, ¿no? Es, pero no fue tan grave. Antes ahora el malo soy yo. Y son, si te das cuenta, actitudes que uno toma que supuestamente uno quiere ir a arreglar la situación, pero cuando uno toma esta actitud, la otra persona está en todo el derecho de decir, mira, creo que no estás listo para tener esta conversación, porque estás viniendo a hacer todo menos arreglar las cosas. No sé si te identificas con alguna, por lo menos con una. Y creo que aquí es donde nos damos cuenta de que todas estas frases lo único que reflejan es nuestro orgullo en reconocerle a la otra persona que sí, que es cierto, que mis palabras hieren, que mi actitud hizo daño,
que si le dolió es porque es verdad, no simplemente porque, pero es que no se aguantan nada y que le afectó. Y cuando yo me pongo a la defensiva por mi ego, pues obviamente yo no voy a poder arreglar las cosas. Ahora, piénsalo. Nosotros viviendo en pareja, ¿qué tanto tú te ves identificado en esto, con estas acciones, con estas frases? Y aquí es donde nosotros debemos entender este tipo de excusas para no realmente reconocer eh, nuestro orgullo, hace que uno se la pase peleando, ¿cierto? El uno con el otro, y hace que lo que uno realmente está buscando en la otra persona es, ¿sí ve? Otra vez. Y que ya tú te vuelvas la persona cantaletosa, que todo el tiempo tiene que estar, pero yo ya le dije, pero le he dicho, pero vuelvo y le digo, pero le estoy diciendo. Y es porque realmente ya lo que entraron fue en empezar a mirarse el uno al otro, es, ¿dónde estás fallando tú para? Ajá, ¿sí ves? Tú dijiste, tú hiciste, tú. Esto es lo que siempre nos va a pasar. Y pues obviamente lo que hace eso es que estamos prontos para juzgar. Lo único que esto muestra es que vamos a ser impacientes y pues lo que va a salir de nosotros por nuestra carne es ser criticones. Y pues obviamente tú también puedes poner esto en tu trabajo, ¿cierto? Cuando a ti te hacen esas bonitas evaluaciones laborales para decirte las cosas en las que estás fallando. Y quiero que leas conmigo Romanos 12:3. Si lo puedes apuntar o subrayar en tu Biblia. Pero este es un pasaje que obviamente es muy claro, que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, parte del problema cuando nosotros hacemos las cosas por aparentar, hacemos las cosas por cumplir, eh, cuando sabemos que debemos arreglar una situación con una persona y sobre todo en pareja, pero otra vez no queremos estar ahí profundizando en esas situaciones. Es que todo esto lo único que muestra es que yo me veo a mí superior a la otra persona, que mis argumentos son mejores, que yo puedo justificar estas acciones. Y pues creo que lo que hace este versículo es que nos dice, mira, cuando, cuando tienes que mirar esto a la luz de quién fue el Señor Jesús, tú nunca vas a encontrar al Señor Jesús justificándose de esta forma. Tú lo que vas a encontrar es lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses, ¿cierto? Haya pues en ustedes esta actitud que hubo en el Señor Jesús, quien siendo Dios y Rey se humilló a sí mismo, tomando forma de ser humano y muriendo en una cruz por nuestro pecado. Entonces lo acabamos de cantar, no soy yo, sino Cristo en mí. Y si tú puedes ver que alguna de estas frases es la forma en que tú piensas que arreglas las situaciones, pero te das cuenta que no quedan arregladas y antes se empeoran, es porque está haciendo más de ti y menos del Señor Jesús. Y ahí, pues obviamente, debemos llegar al punto y es, ¿qué es el verdadero arrepentimiento? ¿Ok? Y cuando hablamos de arrepentimiento, tristemente todos nosotros traemos un trasfondo por la cultura en la que hemos crecido, por la religión, en que arrepentimiento es para alguien que hizo algo un pecado muy grande, ¿cierto? Y por eso se tiene que arrepentir. Y ahí es donde nos cuesta, pues, y es más fácil arreglar las cosas desde el remordimiento y no desde el arrepentimiento. Y porque obviamente pues reducimos el efecto de la cruz en nosotros. Y pues esta es una frase, yo la he mencionado varias veces, de un pastor del siglo XIX y él dice, yo necesito arrepentirme de mi arrepentimiento, que a veces es tan superficial.
Es decir, tú tienes que ver si realmente hubo arrepentimiento en algo que tú trataste con Dios o realmente fue remordimiento. ¿Qué tanto esas mismas frases tú de una u otra forma las usas con Dios? Todos somos pecadores. Dios, pero ¿quién da la talla? Y pues cuando lo vemos de esta forma, es entender realmente lo que significa arrepentimiento, es lo último que cantamos. No quiero volver atrás. Es una decisión. Esa es la decisión. Eso es lo que significa arrepentirse. Es dar un giro de 180 grados donde dice, yo ya sé que por ese camino que anduve, que recorrí, yo no quiero volver a ese camino. Y por eso el pasaje que leímos la semana pasada en Hebreos que decía, queda sino una horrible expectación de juicio. Cuando yo, diciendo que soy una nueva criatura en Jesús, vuelvo a revolcarme en el fango del pecado y soy feliz como un marrano recién lavado, ahí revolcándome en mi pecado. Y arrepentimiento, si te das cuenta, entonces es todos los días. No solamente es, yo me arrepentí hace un año, 2 años, 5 años, 10 años, 15, 20, 30. No, es una actitud que dice, yo no quiero volver atrás. Yo no quiero volver a vivir con culpa. Entonces, esa es la diferencia y vamos a ahondar un poquito más entre realmente si yo estoy viviendo con remordimiento aún con Dios o realmente yo estoy arrepentido. Y aquí es lo clave, porque arrepentimiento no es solamente llorar. Y por favor, te lo dice alguien que llora con facilidad, ¿cierto? Entonces no estoy juzgándonos por eso. Yo lo que te estoy diciendo es, arrepentimiento son hechos. ¿Ok? Tus palabras pueden hablar muy bonito, pero se muestra con hechos, con acciones, con cambios, no solamente con tus palabras, sino con cambios. Entonces, quiero que veamos 3 puntos que nos van a ayudar a entender si realmente estamos arrepentidos o solo estamos resintiendo remordimiento y cómo deberíamos realmente arrepentirnos primero con Dios y después con las personas. Primero, el arrepentimiento está orientado hacia Dios y no hacia mí. ¿Te das cuenta? Parte del problema con el remordimiento es que uno piensa, "Ah, me pillaron, o "Ay, no lo hubiera dicho, no hubiera hecho esto, no me hubiera autoincriminado, no hubiera". Ese es remordimiento. Arrepentimiento es cuando realmente yo puedo entender que lo que he hecho a la luz de la palabra de Dios, primero, al primero que yo ofendí, contra el primero que yo pequé, es contra Dios. Entonces quiero recordarte esto rápidamente. Un pecado no es pecado simplemente porque tú dices, creo que estuvo bien o mal, o la embarré, sino que para que nosotros sepamos que algo es pecado es porque vamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos dice qué es el pecado en nosotros. Entonces, cuando nosotros pecamos, contra el primero que pecamos es contra Dios. ¿Ves por qué la importancia de amar a Dios y amar al prójimo? ¿Y por qué uno se puede autoengañar diciendo, no, pero yo estoy bien con Dios, Dios ya me perdonó? Y con la persona, ah, no, con esa persona no nos podemos ni ver. Entonces, no estás bien con Dios. Si tú no puedes estar bien con la persona, tú no estás bien con Dios. Ahora, recuerda, bien, obviamente hay situaciones donde se rompe la credibilidad y uno dice, no me pidas que vuelva a confiar en esa persona. Pero lo primero es entender lo que nos dice el Salmo 51. Lo puedes apuntar. Salmo 51:4. Este es David. Este es el Salmo de David. Te animo a que lo leas. Cuando el profeta Natán lo confronta por su pecado que cometió con Betsabé.
y pues obviamente pues fue adúltero y después fue, y David realmente a la luz de nuestra justicia, David hizo un concierto para delinquir, ¿sí o no? Y contrató un sicario. ¿Te das cuenta? Y este es el hombre conforme al corazón de Dios. O sea, el resto estamos paila. Y cuando Dios lo confronta con su pecado, lo primero, esto es lo que David escribe, dice, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Para qué? Para que seas reconocido justo en tu palabra, tenido por puro en tu juicio. Es decir, aquí está un David no diciendo, es que Dios, todos somos humanos, es que yo soy hombre. No, está un David diciéndole, Dios, tú tienes razón en tu palabra. Yo pequé primero contra ti. ¿Ok? Esto es parte de mostrar arrepentimiento. Cuando yo dejo de verme como alguien que empieza a justificar su pecado, porque soy humano, porque soy así, porque qué culpita, porque me hicieron, porque me pasó, porque... No. Si yo he nacido de nuevo en Jesús, yo soy la persona que debo entender, mi pecado primero es contra Dios. Y es por eso que debo primero buscarlo a Él. Segundo, el arrepentimiento debe estar motivado porque hay un verdadero dolor que Dios produce en mí y no simplemente porque me toca aparentar que me duele. Por favor, no pienses en esa, uy, sí, es que esa actitud me pudre. No, piensa en ti. Tú has estado en un momento cuando realmente lo que le faltó a la otra persona fue decir, yo no te veo honesto en tu arrepentimiento. Yo veo que simplemente porque te tocó, porque te pillaron. Y pues todos nosotros hemos sido hijos. Tú puedes pensar primero en eso. ¿Alguna vez siendo hijo que te pillaron en una mentira, en una situación y tú, y trataste hasta de llorar y hacer el show, pero no había arrepentimiento. Lo que había era un remordimiento porque me pillaron. Realmente cuando hay arrepentimiento, yo siento dolor por lo que causé, porque primero pequé contra Dios y segundo herí a una persona. Mira, mira cómo lo dice Corintios. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Es decir, la clase de tristeza que Dios desea que suframos o que sintamos nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación. No es remordimiento, es realmente una tristeza que me muestra a mí frente a la palabra de Dios mi maldad, mi pecado, las consecuencias que hay cuando hago o he hecho las cosas. Y pues lo que dice aquí es que debe producir arrepentimiento, ¿cierto? Cuando hay remordimiento, nos dice, produce una tristeza que produce muerte. Y yo creo, como lo hablamos en algún mes, creo que fue en febrero, piensa, ¿qué más remordimiento? ¿Tú has ido a un funeral, a una funeraria? Y es una moneda con dos caras, porque si tú ves que llora mucho, ¡ja! Es que le pesa todo, la culpabilidad, porque nunca fue con su papito o con su mamita esta que... Y si no está llorando, mírelo, no llora pero para nada, es que ni viendo muerta a la mamá, ni al papá. Pero eso es lo que genera un funeral, ¿cierto? Primero que gente vea el show, recuerda, hacemos los funerales es para las demás personas, no para el muerto, ¿no? Hace poco estaba hablando con alguien que decía, no, el día que yo me muera, yo sí quiero que me
a mí que no me cremen, a mí que me entierren. Y yo le decía, pues el día que usted se muera, eso ya no va a importar, usted no va a poder tomar ninguna decisión. Es la realidad. Si a uno le dicen, mira, para enterrar a tu ser querido tienes que pagar, ¿no? Un arriendo de no sé cuántos años, o te lo cremamos por tanta plata, pues ya está muerto. Pero ves cómo realmente ahí es donde aparece el remordimiento. Y por eso es tan importante. Las flores se dan en vida, los halagos se dan en vida, los regalos se dan en vida. Pero parte de lo que nos sucede, como muchas personas en este mundo, es que nos mueve ese remordimiento, esa culpa, esa tristeza, ay, ¿qué hubiera sido si yo no hubiera hecho, si yo no hubiera ido? Pero aquí nos dice, cuando realmente estamos arrepentidos ante Dios y delante de Dios, yo no estoy moviéndome por un lamento egoísta. No es para que me vean. No, te das cuenta y tú lo sabes, en el Medio Oriente, no, creo que todavía hay lugares donde lo hacen, en la costa hay lugares donde lo hacen, contratan gente que va y llora en el funeral. O sea, uno que espera, ¿qué? ¿En serio? Sí, eso es un lamento egoísta. Pareciera que entre más se llora por la persona, no, eso nos va a ayudar a que se salve. Dios lo va a ver, Dios, no, Dios lo que está viendo es lo que dice ahí, que somos unos sepulcros blanqueados. Pero el verdadero arrepentimiento es porque hay un dolor interno, como lo dijo David, yo he pecado contra ti, tu palabra tiene razón, yo soy pecador, me duele lo que he hecho, me duele lo que he generado. Pero es tenaz uno sentarse con una persona y decir, ven, tú puedes ver las consecuencias de lo que está pasando. Sí. Y entonces, tengo derecho a ser feliz, es mi vida, son mis decisiones, yo todavía estoy joven, yo todavía puedo, Ok, ¿dónde quedó el arrepentimiento cuando supuestamente naciste de nuevo? Y tercero, el arrepentimiento produce en nosotros un cambio que viene desde adentro y no solo de apariencias. ¿Te acuerdas de Saúl? Bueno, sí, está bien, yo pequé, pero le dice a Samuel, ven, acompáñame para que el pueblo vea que tú estás conmigo. Y Samuel le dijo, no, olvídate, de aquí para allá no te vuelvo a acompañar a nada. Es decir, no apariencias. Y David lo dice en el Salmo 51, versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esto es una oración de alguien que entiende y dice, mira, no me importa aparentarle a las personas. Lo que me interesa es estar bien con Dios. Y si yo estoy bien con Dios, Dios me va a dar la gracia ante las personas. Tú lo puedes tener eso por claro. Pero muchas situaciones lo que vemos es simplemente que es, bueno, arreglemos ahí, miremos cómo podemos seguir adelante. Y esto en pareja es fundamental. Parte de lo que el mismo Lutero lo dijo, ¿cierto? El matrimonio es la escuela para formar carácter. Uno se casa y a uno todavía le falta mucho carácter por formar. Hoy lo estábamos diciendo en la clase de hombres, ¿cierto? Lili me recordó esto esta semana, es una ilustración, que el hijo se fue a casar y fue y le dijo al papá, papá, me voy a casar. Y el papá le dijo, pídame perdón. ¿Por qué? Estoy haciendo las cosas bien. Pídame perdón. Pero papá, si usted mismo me enseñó que hiciera las cosas bien, que mire, pídame perdón. ¿Pero por qué? Pídame perdón. No, papá, yo no voy a pedir perdón. Entonces no está listo para casarse, ¿cierto? Aplican ambos sentidos. Es formar carácter, es ofrecer perdón
porque me interesa nuestra relación más allá de que yo la tenga la razón. En las charlas para no casarse, en el libro que estudiamos, en uno de los capítulos él enseña, la persona de cualquiera de los dos en la pareja, que sea el primero que busca querer arreglar las situaciones, es el más maduro. Y hombres, la palabra de Dios nos dice a nosotros que deberíamos ser nosotros los que lideramos esa madurez espiritual en nuestro hogar. Pero yo no fui. Deberíamos liderar la madurez, pero siempre es ella. Deberíamos liderar, pero es que siempre me toca, deberías liderar. Si no, pues simplemente vas a empezar a endurecerte porque siempre yo, pero soy humano, pero me malentendió, pero fue sin intención y pues obviamente eso empieza a sajar por debajo la relación. Entonces, aquí es donde nosotros podemos entender algo muy claro y es, parecen lo mismo, pero son diferentes. Remordimiento está basado en lo que yo siento, ¿cierto? Y remordimiento está basado en que sí, yo sé que lo debo hacer, pero no se me da la gana hacerlo. Sí, sí, yo sé. Y por eso muchas cosas, si tú te das cuenta, tú creciste en una familia donde en lugar de ofrecer perdón era traía apoyo y ya. En lugar de ofrecer perdón era no se hablaban 8 días y después el hombre hacía un chiste tonto, se reían y ya. Mi papá y mi mamá también. Y tú creces en un hogar donde lo que todo se basa es mi ego, mi orgullo dice, no, no ceda, sino demuestre que usted tiene la razón y sabiendo que la ha embarrado, que he pecado, hágase el bobo, hágase el tarilas y mire cómo hace reír y ya, todo bien. Nos vamos a comer afuera, nos vamos de paseo, compramos, listo, ya se arregló la situación. Eso es remordimiento. El remordimiento no produce cambios. Y por eso es que tú, otra vez, pero ya habíamos hablado de esto, pero ya lo dijimos y pasa en pareja y pasa con los hijos y pasa en el trabajo, porque tú no entiendes y no quieres entender tu responsabilidad. Tú crees que te están diciendo, ay, sí, tan cansones, tan aburridores. El remordimiento es temporal y es superficial. Está simplemente en que, listo, puse cara de que me dolió, ya, listo, me salvé de esta. El remordimiento nos condena porque obviamente si vuelve a salir, pues obviamente va a generar esa culpa y trae frustración. Cuando uno solamente vive en remordimiento, tiene que ser frustrante que a ti todo el tiempo te digan, venga, pero otra vez en lo mismo, otra vez, ¿qué pasó? Y pasa en pareja, y pasa como hijos, y pasa en un trabajo, y pasa en una iglesia. ¿Qué es entonces, a qué nos lleva la diferencia, el arrepentimiento? Arrepentirse como el amor, ¿cierto? Como la libertad, como el gozo, como la paz, es una decisión. Yo responsablemente tomo la decisión de decir, no quiero volver atrás. Si esto hizo daño, no quiero volver atrás. Eso es arrepentimiento. No es, ay, pero fue solo una cervecita, ¿cuál es el problema? Es remordimiento. Si tú sabes lo que una cervecita puede producir en ti, no vuelvas atrás. Si tú sabes lo que el tercer tiempo después de un partido de amigos produce en ti, no vuelvas atrás. Tan exagerados, o sea, uno ya no puede ir a divertirse. Si vas a terminar pecando, no. Es una decisión, porque te va a traer unos problemas serios en otros. Es constante y verdadero. Es algo que yo digo, yo ya sé, yo ya anduve ese camino, yo no quiero volver atrás. Y cuando yo realmente me arrepiento, yo soy libre. ¿Por qué? Porque estoy construyendo credibilidad. Ahora, ustedes y yo que nos hemos sentado a hablar
sobre cómo perdiste la credibilidad. ¿Tú te das cuenta? La credibilidad se puede perder así. Reconstruirla, uy, eso parece que se pega con babas porque cualquier cosita hace que se vuelva a caer. Credibilidad, carácter. Si tú dijiste sí, es sí. Si tú dijiste no, es no. Tú no necesitas. Se lo juro. No, 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 no jure. Está pecando. No jure nada. Credibilidad te hace libre. Credibilidad es no tengo que inventar mentiras, no tengo que para tapar cosas. Sé libre. Pero no pienses, no, pues yo fui sincero y honesto, que ellos sean delicaditos y no se aguantan. No, eso no es arrepentimiento. Y el arrepentimiento trae esperanza. Mira, mira cómo les dice el apóstol Pedro a ese grupo de 5.000 hombres, no sabemos cuántas mujeres habían ahí escuchando el mensaje, una vez que el Espíritu de Dios los llenó para hablar del Evangelio de Jesús. Él les dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados. ¿Sí te das cuenta? No dice para que Dios diga, bueno, ahí vamos llevando cuenticas. No, sean borrados sus pecados, arrepiéntanse. Es decir, den un giro de 180 grados que los lleva a Dios. ¿Con qué propósito? A fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. En la Reina Valera 60 dice tiempos de refrigerio. Piénsalo. No es tan rico cuando uno sabe que en la relación que más tiene problemas, no han vuelto a haber problemas. Eso es un tiempo de refrigerio. Tú como hijo lo sabes, ¿cierto? Si estás haciendo tus tareas, si estás juicioso en el colegio, si sabes con quién no te debes meter, si no estás diciendo mentiras, ¿no sientes que todo fluye muy chévere en la casa? Eso es un tiempo de refrigerio. Y es porque tú estás escogiendo decir, Dios, yo quiero obedecerte y creerte a ti y no a mi carne. Eso es un tiempo de refrigerio. En pareja, todos sabemos lo chévere que es no tener problemas en pareja, ¿cierto? Dios nos debe ayudar a tener esos tiempos de descanso que vienen de Él, en que los tiempos que hay credibilidad, en que la otra persona me puede mirar a los ojos y sí te creo. Eso solamente es un regalo que viene de parte del Señor. Por esa razón es que debemos de estar de acuerdo con Dios en lo que dice aquí el apóstol Pedro y es en que debemos ponerle nombre a nuestro pecado. De lo contrario, cuando vivimos en remordimiento, ¿qué vamos a hacer? Vamos a querer aparentar que las cosas están bien y vamos a hacer las cosas por cumplir. Y se nota. En cualquier relación, insisto, en tu trabajo, tú sabes cuando tú solamente estás haciendo las cosas por aparentar, porque hay que cumplir. Y tenlo por seguro, te van a llamar la atención. Bajaste el ritmo, ya no eres la misma persona, ¿qué te pasa? ¿Quieres que te ayudemos a buscar otro trabajo en pareja? Pero es esto, ¿ves? Es cuando realmente entendemos lo que Dios quiere hacer en nosotros, más de Cristo, menos de mí, pero lo que yo escojo simplemente por hacer las cosas mal. Entonces concluyo. Primera de Juan 1 del 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Si tú dices, pues todas esas frases, yo no me identifico con ninguna. Si decimos que no tenemos pecado, no vivimos en la verdad. Mientras estemos vivos en este cuerpo, lo que nos fluye es el pecado. Y por eso lo que nos dice aquí Juan es, no te engañes.
No te engañes pensando, no, yo ya soy un adulto de 70, 80, 90 años, yo ya no peco. ¿En serio? ¿Tú crees que no pecas? Tú pecas todos los días. Todos nosotros, mientras estamos en este cuerpo, pecamos. Entonces nos dice, no nos engañemos, porque si no, no vivimos en la verdad. Dice, pero si le ponemos nombre a nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Tienes que ponerle nombre a tu pecado. No simplemente, Dios, si hoy pequé, te pido perdón. Eso no es arrepentimiento. Eso es remordimiento. Arrepentimiento es, Señor, yo hoy sé, tu espíritu me mostró que yo dije esto, que yo traté a esta persona así, que yo tuve esta actitud, que mientras iba conduciendo la moto, que mientras iba en el carro, que en el trabajo con los compañeros, que en el estudio con los profes, que con mi esposo, con mi esposa, le tengo que poner nombre a mi pecado. No solamente Dios, perdónanos si hemos pecado. Amén. Eso no va a solucionar nada. Tienes que ponerle nombre a tu pecado. ¿Para qué? Para que Él nos dice que nos limpia de nuestro pecado y nuestra maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Es decir, yo te estoy animando hoy. Tú lo cantaste hoy. No quiero volver atrás. Más de ti, menos de mí. Pero si tú no puedes ver tus justificaciones de orgullo y de pecado como lo que son, te va a costar muchísimo poder estar bien también con Dios, para poder estar bien con las personas. No hagamos de Dios un mentiroso. Tú no puedes pretender quedar bien ante Dios ocultando tu pecado. ¿Cómo crece Cristo en mí? Cristo crece en mí cuando yo entiendo que realmente debo vivir en arrepentimiento, no solamente en remordimiento. Bueno, vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra hoy. Gracias porque tú nos llamas a ser libres en ti, al creerte, al obedecerte, al entender tu palabra que nos libera, Señor. Y Señor, estamos acá entendiendo que no es fácil para nuestra carne reconocer el pecado, porque le hemos dado gusto por mucho tiempo. Pero cuando venimos a ti, cuando somos perdonados y cuando vemos en nuestras relaciones el fruto de la paz que traes, Señor, vale la pena. Señor, yo te ruego por nosotros como iglesia, ayúdanos a vivir cada día en arrepentimiento. No solamente el día que nacimos de nuevo, pero cada día en entender que se va volviendo es un remordimiento cuando no le ponemos nombre a nuestro pecado y lo confesamos como lo que es. Señor, te ruego por eso, por nosotros como iglesia, y ruego por nuestros invitados que están viendo esto, Señor, que tú les permitas por medio de tu espíritu ser animados a entender cómo hacer las paces contigo, cómo pasar a tener realmente perdón de su pecado y poder ser llamados hijos tuyos. Señor, gracias por tu palabra hoy, en tu precioso nombre. Amén.